construcción de los platillos voladores, continuación, la molécula del metal de las naves celestes, poseen trinidad molecular, la molécula en los platillos voladores, se vuelve principio de tiempos y de geometrías. La esencia de su materia está en relación directa con las causas mismas de la creación. Al lector, como se le llama a los que leen en este planeta de vida de prueba, posiblemente se le hará un mundo de incomprensión, la nueva forma de explicación que por primera vez lee, con respecto a la construcción de los platillos voladores, es que la criatura humana es limitada en comprender lo que proviene de lugares del cosmos, que no tiene fin. La ley de su microscópico planeta Tierra, deja de ser, para poder penetrar, lo que por primera vez le es dado saber. Y no todos los seres humanos son de la imperfección del mundo de la incomprensión, porque muchas clases de entendimiento hay en la viña del Señor. Millones lo comprenden, millones tratan de comprenderlo y millones ni se preocupan de entenderlo. Es más fácil que queden en este mundo los que lo buscaron durante la prueba de la vida, a que queden los indiferentes. En la construcción de los platillos voladores, sus criaturas poseen trinidad hereditaria. El conocimiento de cada microscópica esencia que piensa en cualquier lugar del universo, posee trinidad de su propio saber. En el mundo de la prueba, nadie supo explicar la Santísima Trinidad, porque la humanidad entera se impuso un olvido de su propio pasado espiritual. Pidió borrado mental y físico, de su lugar de origen. Este olvido lo pidió porque no sabía en qué consistía vivir en el lejano planeta Tierra, la sensación del olvido. Y dentro del olvido originario, pidió a la vez, muchos olvidos momentáneos en sus propias pruebas de vida. En los platillos voladores tales olvidos pueden bien existir o no existir, porque en las tripulaciones de los platillos voladores, los sentimientos que se viven, sobrepasan a la propia escala de los sentimientos humanos. Es decir que los sentimientos en los padres solares irradian magnetismos expansivos. Ellos con su propia mente, hacen verdaderas geometrías vivientes con sus sentimientos. Son creadores de sí mismos. Sus individualidades las proyectan al infinito y las transforman en fascinantes cielos de colores, con todos sus cuerpos celestes. Este poder solar es proporcional a la jerarquía solar, al verbo solar, y entre tripulantes solares y la nave misma, existen armonías infinitos cordones de comunicaciones instantáneas, que a simple vista no se ven, porque ellas pertenecen al universo invisible, cuyas causas no se ven y sus efectos se sienten en un determinado presente. Es la comunicación telepática universal. Las criaturas humanas también son por principio hereditario, criaturas telepáticas. Mas, hasta la telepatía humana, quedó incluida en el olvido del pasado que todos pidieron conocer. Cuando el espíritu deja su envoltura de carne, vuelve a poseer lo que poseía, de antes de unirse a un cuerpo de carne. Vuelve a ser un espíritu con telepatía. Muchos son los poderes que duermen esperando el regreso del espíritu. Tales poderes están en el Arca de las Alianzas, del Reino de los Cielos. El Arca de las Alianzas es un universo, en que los poderes de cada uno, esperan el retorno del espíritu, que en un instante dado, pidió a Dios, probar una de las tantas formas de vida, en los lejanos planetas. Y muchos piden a Dios, despojarse de poderes ganados en otras existencias, para conocer los que aún no conocen. Otros le piden llevar a los lejanos planetas de prueba, parte de tales poderes. Es así que el mundo de la prueba conoce adivinos, ilusionistas, proféticos, mentalistas, hechiceros, etc. Son grados de poderes que se pidieron a Dios, para ponerlos en práctica en la prueba de la vida, porque desconocían los tales, en que consistía la sensación de tales poderes, en el también desconocido planeta de pruebas Tierra. El Arca de las Alianzas es un universo que como tal, no tiene límites. El mundo de la vida de prueba, lo verá en la televisión solar, del divino juicio final. En la prueba de la vida, muchos mimetizaron o empequeñecieron lo escrito en el divino Evangelio de Dios. A todos se les advirtió que lo de Dios era infinito. Por lo tanto, a los que cayeron en la extraña sensación de empequeñecerlo, lo hicieron con conocimiento de causa. Ciertamente que ninguno de los que empequeñecieron a Dios en la prueba de la vida, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino, uno que no lo limitó en nada. Porque tal cosa está dentro de lo que no tiene ni principio ni tiene fin.
La molécula en los platillos voladores, se desplaza según su concepto que tiene de lo geométrico. En un platillo volador todo es transformable y todo lo microscópico de su todo sobre el todo, está en todo instante viviendo escenas de un presente a otro presente. Es lo que se llama escalando las dimensiones. El instante se proyecta en una determinada geometría que constituye un presente para los que la presencian. El instante nace de lo profundo de la mente solar. Esto ocurre a voluntad de los padres solares. Y el instante en ellos, trae consigo transformaciones gigantescas, que son escenas del macrocosmo. Y poseen el poder de empequeñecer lo grande, hasta hacerse invisibles, y vi como las moléculas vivientes, salían de los ojos de los padres solares, haciendo todas las geometrías imaginables. Las moléculas salían teniendo todas ellas, un color que eran como los colores de las naturalezas de los planetas. Eran como fuego de colores. Y en el instante y espacio de recorrido entre los ojos de los padres solares y la nave misma, se transformaban en las más variadas geometrías, quedándose en una de ellas. Y vi que eran de una caloría, capaz de hacer hervir a los océanos del planeta Tierra. Divino Padre Jehová, porque las moléculas varían tanto en sus geometrías. Se debe hijo al libre albedrío molecular. Es la herencia solar manifestada en infinitos deseos, de llegar a ser lo que ya era. Es decir, imitar al infinito de donde se salió. La molécula nace con la geometría primitiva de sus padres solares y siente a la vez sensaciones hereditarias. Tales sensaciones son también geometrías. La misma ley ocurre en todas las criaturas de carne. Las sensaciones del espíritu humano se geometrizan en su propia áurea y se geometrizan por igual, en los quehaceres materiales. En todo queda una marca que no ven los ojos humanos. Las moléculas de los platillos voladores tienen el mismo principio que tienen las moléculas del planeta Tierra. Solo que las moléculas de los platillos voladores son de jerarquía solar. Son más infinitamente evolucionadas. Son más antiguas y tienen poder de transformación sobre las moléculas de la Tierra. Lo molecular de un platillo volador forma un todo magnético que anula la resistencia magnética de las moléculas de la Tierra. La dimensión terrestre es para la dimensión solar, algo así como un fuego de fósforo frente a un sol. La molécula de los platillos voladores tiene potestad molecular sobre todas las moléculas que fueron creadas después de ella. En divina justicia del todo sobre el todo universal, las jerarquías vivientes de los seres, sean criaturas de carne o de la materia, son recíprocamente superiores las unas de las otras, de molécula en molécula. La unidad más microscópica que la mente pueda imaginar, representa lo elevado de sí mismo. La potestad nace en el mismo instante en que crece una molécula dentro del conglomerado de todas y de sus antigüedades. La molécula de los platillos voladores, se materializa en forma instantánea y se da brillo plateado también en forma instantánea. Divino Padre Jehová, veo que exteriormente el material de la nave tiene figuras geométricas. ¿A qué se debe ello? Se debe hijo a que en el último instante, dentro del instante de solidez molecular, el libre albedrío de las moléculas escoge una geometría y se acomoda en ella. Es decir, reencarna en la forma de tal geometría. El enfriamiento la sorprende en el instante del propio deseo. Porque todo deseo como toda sensación, son geometrías. Y dentro de la geometría del deseo, la molécula vive las más variadas geometrías, propias de sus sensaciones de moléculas. Y con ellas trabajará en el divino verbo solar, de los tripulantes de la nave. Es lo que se llama la armonía mental molécula. Término propio de los que están acostumbrados a conversar con las moléculas, en sus respectivas jerarquías de poder. La molécula penetra en las mentes solares, cuando recibe el llamado telepático de los tripulantes de la nave, y es para las moléculas, como penetrar en los abismos de un sol, en donde hacen alianzas instantáneas, cuya reencarnación también instantánea, se vuelven hechos o acontecimientos, escribe, el alfa y la omega.